En mi trabajo como asesor de seguridad y salud en el trabajo, puedo contarte acerca de los peligros en el sector porcícola. Si eres empresario, si eres estudiante recién egresado, te va a interesar lo que tenemos que decir acerca de la identificación de los peligros, los controles de este sector de la economía que tienen que ver con la porcícola. La metodología IPER significa, son unas siglas, ¿no? Significa IPERC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Obviamente en el sector porcícola, que es el sector que tenemos acá de la finca porcícola. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en cada uno de nuestros lugares de trabajo? Primero, debemos identificar todos los peligros. ¿Y qué entendimos como peligros? Es como todo lo que pueda generarme un daño físico, psicológico. ¿Y qué sería entonces riesgo? Riesgo es como la medida del peligro. Entonces el riesgo puede ser aceptable, no aceptable, el riesgo puede ser alto, medio, bajo. En Colombia tenemos una metodología o una guía que es la NTC 45, que nos habla de los peligros: biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, en el sector porcícola vamos a ubicarnos, por ejemplo, vamos a empezar con el biológico. Con el biológico yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres vivos. Estamos expuestos a fluidos, a excrementos de estos seres vivos. ¿Cierto que sí? Y como estamos también pues en un sector rural, en una finca, estamos también expuestos a mordedura de animales, desde los perros que cuidan la finca. Si un perro que cuida la finca te muerde en el lugar de trabajo, es un accidente de trabajo. Y entonces es un riesgo biológico por mordedura, imagínense. Dijimos fluidos, excrementos por hongos, si no nos protegemos las manos, entonces, o los pies, entonces pues vamos a tener un problema cutáneo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. También puede ser de que haya contaminación en el momento en que vamos a comer, ¿sí? Y tenemos contaminadas las manos, pues podemos contaminarnos y tener unos problemas estomacales. Entonces dijimos, identificamos el peligro, ya, tenemos un ser vivo que es el marrano, que es este lechoncito, tenemos contacto con él, es decir, vamos a tener un riesgo biológico que para mí sería el principal en este tema de la identificación de los peligros en el sector porcícola. Dijimos entonces identificación de peligros, ya, IP. Ahora sigue evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos hace parte de la metodología de la NTC 45, donde tiene unas fórmulas y llegamos a unas conclusiones que si el riesgo es aceptable o no. Hoy no vamos a hablar de esas fórmulas ni nada de eso. ¿Sí? Y por último viene algo que son los controles. Entonces, ¿qué son los controles? Los controles son controles que van a tender para o eliminar o sustituir o hacer un control de ingeniería o hacer un control administrativo o EPPs. Entonces, por ejemplo, en este tema de los peligros biológicos, ¿cómo vamos a tener un control? El control es usar guantes cuando estamos en contacto con el lechón o con el cerdo. ¿Cierto que sí? Dos, utilizar tapabocas. Pueden haber salpicaduras también, ¿cierto? De excrementos, de la misma agua, de la misma comida. ¿Cierto que sí? Tres, utilizar botas. Si tenemos que hacer lavados, si tenemos que caminar sobre el excremento,
o los fluidos de los animales. Entonces, esa es la forma de controlarlo, ¿sí? Pero también tenemos un control administrativo, que es como esta capacitación, de que usted esté consciente, porque mire, no hay nada peor que estar en medio del peligro, pero ser inconsciente de él. Es decir, no sabemos que estamos en peligro. En este caso, por medio de las capacitaciones, que es un control administrativo, ya nos damos cuenta de que estamos en un peligro y vamos a tomar unos controles, en este caso, uso de elementos de protección personal y un control administrativo de capacitación, pues para poder de alguna forma menguar ese riesgo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Listo. En otra clasificación de peligro hablamos de físico, y en el físico podemos hablar de ruido, iluminación, vibración, temperatura, presión atmosférica, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Entonces, por ejemplo, tendremos en algunas de las tareas que estar, por ejemplo, también arreglando el césped, arreglando la finca, y vamos a estar expuestos al sol. El sol es una radiación no ionizante. Así que se dirá, no, pero eso no pasa nada, el solecito. El solecito pues nos puede generar problemas cutáneos o cáncer de piel. Entonces, ¿cuál es la recomendación o cuál es el control? El control también es un EPP, que es una camisa manga larga, un sombrero que le cubra la nuca, que echarse un bloqueador, si es que va a estar mucho tiempo pues expuesto al sol, ¿cierto? Porque otro peligro bueno, en el físico, cuando estábamos haciendo la limpieza con una guadaña, ¿cierto? Se genera un ruido. Entonces ahí tenemos físico ruido. Entonces identificamos ese peligro, y ante ese peligro, ¿qué hacemos? Primero, pues utilizar unos tapaoídos, pero también hacerle un mantenimiento periódico a la guadaña o a la sierra. ¿Para qué? Pues para que no suene tan feo, ¿cierto? Seguimos con el químico. Aquí sí tenemos que ver bastante también, ¿no? Entonces seguimos con el químico. El químico, como su nombre lo dice, tiene que ver con todos los productos químicos que manejamos. Y aquí manejamos mucho producto químico. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Como cuál producto químico manejamos? Nosotros manejamos Virco, Es que son decir, desinfectantes. desinfectantes. ¿Qué más? De las plaquetas también, Se maneja hipoclorito. Hipoclorito, límpido. Entonces, ante los químicos tenemos igual un control, que es un control de EPPs, utilizar tapabocas, utilizar guantes para cada clase de químico, tener los envases de los químicos etiqueteados, ¿cierto? No reutilizarlo. No reutilizar, que quede por ahí sin saber ese tarro qué es, ¿sí? Porque puede incurrir en errores y puede haber un problema de intoxicación o bueno, algo así. También está este control administrativo, que tiene que ver con estar conscientes de que hay un peligro de tipo químico. Después se verá un peligro, una capacitación de peligro químico. Entran también vacunas. Las vacunas, sí señor. Medicamentos. Todo lo que En el químico podemos hablar de polvos orgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, metálicos y no metálicos y material particulado. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos como un polvo, una harina, un químico que es granulado y lo asentamos, sale algo que se llama un material particulado, ¿cierto? Pero también tenemos algunos como el hipoclorito. El hipoclorito sale un vapor. Ajá. Sale un vapor. También sabemos que hay un gas que sale del excremento de los marranos, ¿cierto? Todo esto tenemos que manejarlo. Listo, entonces
hay otra clasificación, nos habla del riesgo psicosocial y tiene que ver con el estrés que se maneja al trabajar con los marranos, al trabajar en equipo, eh, a veces la dificultad o el cansancio en la tarea, que puede producir algún tipo de estrés, algún tipo de ansiedad, ¿sí? Y pues todo esto hay que saber manejarlo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos manejar? Saber respirar, ¿sí? La respiración es importante para relajarse. No le ponemos cuidado a la respiración, ¿no? Pero saber respirar, tener tiempos de ocio, tiempos de recreación con la familia, algún deporte, pasear, tiempos de ese tipo de ocio. Luego viene un peligro que tiene que ver con mecánico, biomecánico o lo que se llama ergonómico. ¿Será que tenemos acá biomecánico o ergonómico? Por ejemplo, posturas prolongadas, esfuerzo, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. ¿Será que las tenemos? Sí. Claro que sí. Muchas veces van a tener que cargar los bultos de concentrado, de químicos, los mismos lechones, ¿cierto? Así que hay una manipulación manual de cargas. ¿Y cuál es el control ante la manipulación manual de cargas? Una postura correcta, una técnica correcta, que la estaremos viendo después. Tendremos también algunas posturas prolongadas, es decir, en el momento en que estás asistiendo en el parto, ¿cuál es la postura que tienes? Agachado. Agachado. ¿Por cuánto tiempo? Todo lo que dicen que es un movimiento repetitivo y todo eso, entonces si uno se Vas a- agacha, se para, se agacha, vuelve, entonces todo ese tipo de... Ajá, los movimientos repetitivos son una cosa y la postura prolongada es otra. No es estar en una sola posición por mucho tiempo. Por lo menos, no, por lo menos yo digo así, en eso es movimientos repetitivos y prolongados, porque como usted llega, se agacha, recibe el lechón, va, lo organiza, pero en el momento que usted va a encalostrar, entonces usted va a estar un rato ahí sosteniendo los lechones, encalostrándolo, entonces ese sería el... De acuerdo, sí. Entonces estamos claros de que acá hay una calificación, digamos, alta en el peligro biomecánico o ergonómico. ¿Claro que sí? Porque tenemos manipulación manual de cargas, posiciones prolongadas, algunas posiciones forzadas, es decir, posiciones que usted normalmente está así o está así, pero otras vas a tener que estar así mucho tiempo, en unas posiciones que normalmente no estamos, esas se llaman posiciones forzadas, ¿ya? Así que tenemos un riesgo de tipo, un peligro de tipo biomecánico con un riesgo alto y los controles son técnicas eh, para llevar a cabo las tareas. Es decir, la manipulación de la carga, cómo pararse, cómo agarrarla. ¿Sí? También tiene que ver con pausas activas, estiramientos antes de llevar a cabo la tarea. Eso también puede ser un control de tipo administrativo. ¿Sí? Fajas, para si hay que hacer un esfuerzo, porque el esfuerzo está dentro del biomecánico, ¿no? Un esfuerzo, entonces también se puede tener una faja para eso. Listo, condiciones de seguridad. En las condiciones de seguridad tenemos mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en altura y espacios confinados. Entonces aquí pienso yo que lo que vamos a ver más es, primero el mecánico, porque vamos a tener una manipulación de algunos equipos, como por ejemplo, guadaña, sierras, ¿qué más? Taladro, Pulidoras. pulidoras, y aquí pueden haber cortaduras, golpes, pueden haber también proyección de partículas a los ojos que golpeen alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los controles? Primero, el control que vamos a tener ahí siempre es utilizar los elementos de protección personal adecuados para cada tarea, cada equipo, ¿sí? Entonces, que vamos a trabajar con guadaña, ¿qué debemos tener? Careta. Careta, ¿qué más? Delantal, Guantes de carnaza, ¿qué más? Un Canilleras. delantal PVC, canilleras, ¿sí? luces de platino. Exacto. Entonces,
saber de que el control también tiene que ser un control de mantenimiento, lo decíamos ahora, de cada uno de los equipos, para así, pues, como menguar un poco el riesgo. ¿Ya? Tenemos un peligro eléctrico, sí, porque tenemos instalaciones eléctricas y manejamos temas eléctricos, sí. No es tan alto, pero lo tenemos. También manejamos herramientas, ¿no? Cuchillos, ¿qué más? Palas, palines. Entonces, siempre tener todas estas herramientas en un buen estado para que no se vayan a romper, a torcer y puedan golpearnos y producirnos un accidente de trabajo. En cuanto a lo locativo, tiene que ver con los sistemas y medios de almacenamiento. Aquí tenemos un almacenamiento de todo lo que es los alimentos, allá al fondo, lo que es plaguicidas, me imagino también, vacunas. Entonces, en el almacenamiento tenemos un peligro de tipo de condición de seguridad. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que se puede caer un bulto mal ubicado, golpearnos, pueden haber obstáculos en el piso y podemos también caernos. Entonces debemos tener siempre unas botas, cuando vamos a hacer eso, botas con puntera. Utilizar adecuadamente los sistemas de almacenamiento, no apilar más de lo que se debe apilar, apilar adecuadamente, no tirar las cosas porque sí, ¿cierto? Bueno, una serie de intervenciones se llaman, o de controles para sí mismo menguar el riesgo. Tendremos el tecnológico, explosión, fuga, derrame, incendio. Sí, tenemos incendio, puede haber incendio, para eso son los extintores, la capacitación que se da para el manejo de extintores. También se maneja el biodigestor, el cual también puede presentar explosiones, fugas, ¿sí? Para eso tenemos el plan de emergencia para saber cómo reaccionar a esto como un control. Y en cuanto a los fenómenos naturales, pues vamos a tener posiblemente sismos, vendavales, inundación, derrumbe. Sí, aquí tenemos una ladera, puede haber derrumbe. Precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas, ¿sí? Esos son los peligros que así a grandes rasgos podemos como mirar en esta área, en el área de, o en el sector porcícola. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, entonces vamos a dejar hasta ahí la capacitación acerca de la identificación de peligros en el sector porcícola. Muchas gracias.